tranquilos después de haber escuchado al candidato? Sí. ¿Sí? Y dijo suma fija, ¿sí? chicos. Dijo dos palabritas lindas, ¿no? Sí. Suma fija, Esperadas. guache. Sí, bueno. Muy bien. No, aparte dijo que la gente sepa que nosotros sabemos que están pasando dificultades. Alguien tenía que salir a poner la cara y me parece bien que haya sido él, porque después de todo será quien esté en la boleta. Estamos ya... En un minuto vamos a ir a otra nota que tiene que ver con algo que charlaron ustedes durante el programa, que fue la reaparición de Mauricio Macri y puntualmente la manera en la que se refirió a Santiago Maldonado. Sí, creo que tenemos el video para verlo ahí. Sí, estuvo en Uruguay, en Montevideo, presentando su libro, ¿Para qué? Y en ese marco hizo estas declaraciones. Así es. ¿Está el video? ¿Está por ahí? Sí. Recordemos que Macri está muy presente en la campaña. Esto es algo que es importante destacar. Macri está muy presente en la campaña, diría con un pie en una boleta y otro pie en otra, pero sigue jugando para él mismo, y creo que declaraciones como esta dan cuenta de eso, porque si uno lo piensa en términos de Milei o de Bullrich, no tiene mucho sentido esta declaración, sí en términos de él seguir poniéndose en la jefatura. Veámoslo. Quiere de ese tipo de coraje de decir que no y bancar, ¿no? Como nos pasó con Patricia, con lo de Maldonado. Una locura. De golpe pasa esto, ustedes consumen todos los desastres que nos pasan a nosotros. Ese artesano desaparece y la primera hipótesis fue de entrada. Se pone abogado por los ríos de la Patagonia Argentina, pero que no tiene la oportunidad de ir, pues es un lugar maravilloso. Son bravos, ¿viste? No es para cualquier salame distraído cruzar un río, por más que tenga 10 metros de ancho. Te lleva, ¿viste? Y el tipo desapareció, y por supuesto, toda esta cosa, esta red del mal y de la destrucción, empezó que la gendarmería lo había hecho desaparecer. Entonces, a Patricia le dije, la presión era de los malos, que después se empieza a contagiar a los del medio que quiere hacerlo políticamente correcto, y dice, lo mejor es que vos pongas en disposición toda la conducción de la gendarmería hasta que se aclare. Yo le decía, pero la gendarmería, que fue la que más nos acompañó en esta lucha contra el narcotráfico, que estamos teniendo éxito fenomenal echando a los narcos de la Argentina, que pagarle mucho mejor no podemos, pero sí darle respeto, con respeto, contenerlos. Bueno, ¿no? Una vez más, un nivel de... No, me encuentro con otras palabras. Me encuentro con otras palabras. Tal vez. Sí, como contexto de estas declaraciones de Mauricio Macri, el viernes se conoció la resolución del juez Gustavo Guillermo Geral, Guillermo Gustavo Geral, que dejó sobreseídos a los prefectos, a los gendarmes acusados por el crimen de Santiago, básicamente diciendo que se ahogó solo en el río Chubut, que ya había sido rastrillado varias veces. Hoy lo contamos más temprano, también en este contexto empezó el juicio, ahí sí, a los prefectos por el crimen de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda, y dijeron que lo mataron sus compañeros. Digo, viene en una matriz de construcción, ¿no?, de un relato sobre las fuerzas de seguridad, lo que dice en este caso Mauricio Macri, y que efectivamente es lo que en su momento hicieron. Sí, y recordemos que el juez Geral, que es el que toma esta decisión, aparece en una de las notas del teléfono del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que se encerró en el auto cuando lo fueron a buscar para borrar lo que había en su teléfono. Se olvidó de borrar algunos borradores, algunas notas, y ahí aparece que cuando lo designan a Geral en la causa de Maldonado, Nieto lo tranquiliza a Macri, dice, es nuestro, ya tuvimos contactos, Maíquez va a verlo el lunes. Uno se pregunta por qué tendría que tranquilizarse Macri sobre este tema si efectivamente la gendarmería no hubiera tenido nada que ver, ¿no es cierto? Exactamente, sí, recordar que Santiago Maldonado estuvo desaparecido 78 días, que la familia siempre impulsó la causa como desaparición forzada seguida de muerte, que tuvieron un guión del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para casi todos los medios decir que o estaba en Chile o que se lo merecía por estar con la comunidad mapuche, o que en un pueblo eran todos iguales a Santiago Maldonado. Pasó todo eso. Bueno, y ahora Mauricio Macri, que considera que es de salame ahogarse en un río en el marco de una represión. Sí, y
Sí, no, sumar que, digamos, esto también, más allá de que es Macri yendo, digamos, llevando agua para su propio molino, está intentando claramente mantener una alianza con los sectores más duros de Javier Milei y no perderlo. Ahí está la estrategia discursiva. Pero además es un adelanto de lo que viene, porque si vos preguntás cuál es la política de seguridad que tiene Patricia Bullrich, ellos te van a decir que nosotros corrimos un montón de gendarmes, un montón de efectivos que actuaron mal, pero vamos a estar ahí para defender a los que actúan bien y siempre los vamos a apoyar. Bueno, este es uno de esos casos donde ellos creen que actúan bien, ¿sí? Una represión brutal que termina con un desaparecido y después con el cuerpo de ese desaparecido encontrado y años más tarde Macri básicamente riéndose de él. Lo que te están diciendo es que eso va a estar avalado en caso de ser gobierno. Sí, y con la excusa de haber combatido el narcotráfico. Sí, inventando un éxito extraordinario. ¿Qué éxito extraordinario tuvo en la lucha contra el narcotráfico? Absolutamente ningún resultado. También ahí es importante trazar una continuidad, porque si no pareciera que estamos hablando de hechos episódicos. Hay una figura que atraviesa el último cuarto de siglo de la historia de Argentina y que da la casualidad que está siempre ahí donde la violencia institucional se desmadra. Porque violencia institucional, lamentablemente, en la Argentina hay en todas las provincias y en todos los gobiernos. En algunos se lo trata de perseguir más, de castigar más, en otros menos. Hay policías con mejores prontuarios que otras. Es un fenómeno mucho más generalizado de lo que nos gustaría. Pero hay momentos en los cuales esa violencia se sale de cauce, ¿sí? Y en cada uno de esos momentos hay una persona que se repite, hay un nombre que se repite, que es Eugenio Bursaco, que estaba en el gobierno de la Rúa cuando se fue con casi 40 muertos en todo el país, que estaba en el gobierno de Neuquén cuando matan a Carlos Fuentealba, que era funcionario del gobierno de la ciudad cuando fue la toma del Parque Indoamericano, que terminó con 3 muertos, que era el número 2 de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue lo de Santiago Maldonado, cuando fue lo de Rafael Nahuel, y que es el responsable de la policía de la ciudad que mató a alguien la semana pasada. Molar. Porque en el medio de todo esto quedó muy lejos aquel episodio, pero no nos olvidemos que la policía de la ciudad hace una semana mató a alguien que estaba en una manifestación política al lado del obelisco y de nuevo vuelve a aparecer el mismo nombre, Bursaco, que sin duda va a tener un rol protagonista si Juntos por el Cambio llega a seguir, más allá de que él tiene una interna con Bullrich, no son parte del mismo ala, pero es un tipo que está muy cerca de Mauricio Macri y que tiene su peso propio, digamos, más allá de que no esté en el mismo equipo de Bullrich, es un jugador de peso propio dentro del PRO, ¿no, Carla? Sí, totalmente, pero además nosotros lo mostrábamos hace algunos días, bueno, la semana pasada, cuando ocurrieron todos estos episodios, realmente se le está dando vía libre, si ganan ellos, a la policía, a que levantando la bandera de la defensa propia y a terceros o la imaginación incluso de algún hecho peligroso, se le pueda disparar a alguien por la espalda cuando está huyendo, ¿sí? Que el caso Chocobar sea ley, eso es lo que están buscando. Y cuando sucede eso, más allá de que hemos visto que la Corte Suprema de Justicia puede voltearte una ley votada en el Congreso de la Nación solo porque la votó el kirchnerismo, parece muy difícil pensar en que una ley de este estilo puede darse vuelta, derogarse de un día para el otro si el Congreso queda conformado como quedaría conformado si los resultados del domingo se repitieran en octubre, ¿sí? Porque estamos hablando de una mayoría de la derecha y de la extrema derecha en el Parlamento Nacional que va a permitir, si las alianzas así lo dejan hacer, ¿sí? Porque hay que ver qué es lo que hace el radicalismo frente a determinadas propuestas, realizar este tipo de modificaciones a la legislación, al Código Penal de la República Argentina, que va a demandar varias elecciones para poder sacarla. Porque necesitas cambiar la composición de la Cámara, ¿sí? Para poder hacer eso. Entonces, es realmente peligroso lo que está sucediendo porque los premian a los funcionarios que cometieron asesinatos, dándoles nuevamente roles importantísimos en la función pública y encima les quieren dar el amparo, no solamente discursivo, sino legal. Eso es lo que se viene. Bueno, de hecho, alguien le sacó el filtro a Carrió y dijo que iban a cometer delitos de lesa humanidad para poder llevar adelante un plan económico. Y Arieto, recordábamos hace algunos días, en su momento dijo que el error con el caso Maldonado es que lo hagas de una manera que después te puedan imputar a un gendarme. Sí, tal cual.
Sí. Pero bueno, nada, ahora Lilita va a dar una charla de la Argentina que se viene dentro de poco, así que tengan cuidado, porque me parece que si dijo que se venían delitos de lesa humanidad cuando todavía Larreta, la Paloma, era un posible candidato, imagínense que lo que puede decir ahora que Larreta no es, ¿no? Bueno, ayer hicieron una foto, ¿no? La vimos ahí pegada con cinta scotch, pero se notaba que estaban todos muy contentos. Muy espontánea, ¿no te sonó? Cerca ahí de la casa de Patricia, que dijo: yo para juntarme con el pelado cruzo la avenida Santa Fe y nada más. No permitan que me mueva, no dejen que me mueva demasiado. Y esto sucede en simultáneo a que tenés otro candidato presidencial que habla de unificar ya defensa con seguridad, ponerla en manos de una persona que está directamente vinculada a la última dictadura militar. La verdad es que si uno pensara que detrás del porcentaje de votos que tuvieron estas dos propuestas hay una adhesión programática, que creo que está claro que no, pero daría mucho miedo. Igual da mucho miedo. Obviamente, pero además que desconocimiento, ¿no? Porque eso lo propone Javier Milei, que Victoria Villarroel se quede a cargo de la defensa y de la seguridad interior. Si ganan, sería la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado. Señor, no se puede hacer cargo de eso. O sea, vamos, media pila. Vamos a ordenar también un poco. Es una cuestión de decir barbaridades, una tras de otra, bueno, por lo menos no convocó a condenados por delitos de lesa humanidad a hacerlo. Digo, podía ser peor. No le des una idea, todo puede suceder. Sí, porque además esto es lo que habilita después otras cosas, como el comandante de base Marambio relativizando lo de la dictadura, digamos. Se empieza a abrir ahí una válvula de escape que es complicada. Ayer me llamaba mucho la atención esto. Milei contestó, para empezar, ayer fueron los 3 candidatos principales a 2 voces, que después de mirar 2 o 3 horas La Nación Más, pones a 2 voces y parece el New York Times, realmente. Sí. Es impactante. Pero más allá de eso, Massa fue solo, Bullrich fue sola, Milei fue con Villarroel. Sí. La tenía al lado. Y cada vez que le hacían una pregunta sobre un tema que no era específicamente económico, él empezaba a contestar y ella lo interrumpía y contestaba por él. Es decir, claramente hay un montón de temas en los cuales la palabra cantante la va a tener Villarroel y no Milei, porque a Milei no le interesan, porque no está en eso. Y Villarroel, a diferencia de Milei, que parece una bala perdida, un tipo que empezó a ir a la tele, Villarroel sí tiene una estructura política muy clara detrás de ella. Sí. Y sabemos cuál es. Creo que hay que empezar a poner el ojo en eso. Elegir a Milei es elegir a Villarroel. Y en un montón de aspectos me da la sensación de que incluso la palabra de Villarroel, o por lo menos el peso político de quienes están atrás de ella, va a ser más importante que el peso político de los que lo sostienen a él. No sé si se entiende. Sí. No, él va a responder de economía claramente, porque en los otros temas es como que improvisa, ha metido mucho la pata, pero ahora empezó a decir, bueno, educación, yo soy de las personas que cree que hay que delegar tareas y ha preferido no responder de muchos temas en las últimas entrevistas, ¿no? Y me imagino que así como fue como Villarroel, va a empezar a ir con otros para que respondan por él. Es que pareciera ser eso, ¿no? Digamos, un líder carismático que encuentra en otras figuras las respuestas a determinadas preguntas, pero no tiene ni la más pálida idea. La última pregunta fue, porque Milei está en esta de intentar humanizarse un poco y ablandarse un toquecito después de todas las barbaridades que dijo, la última pregunta fue a favor o no de la libre portación de armas, ¿no? Y Milei hace un segundo de silencio, que no lo tendría que haber hecho, porque viene con el discurso de yo nunca dije eso, cosa que es completamente falsa. Está en su plataforma. Y ahí lo interrumpe Villarroel y dice, no, ¿viste? Porque se notaba que Javier Milei le dabas un milisegundo más y decía, pero más vale, yo tengo una acá, y la sacaba y la ponía sobre el escritorio de TN. Bien, estamos en comunicación telefónica con Sergio Maldonado. Sergio, muy buen día. Acá Nicolanto con Roberto Caballero, Carla Pelliza, Giselle Tepper y Fernando Siveira, además de toda la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Hola, ¿Vos nos escuchás? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ah, bárbaro.
Bueno, Sí, pues muy bien. quería en primer lugar consultarte por lo que dijo Macri nuevamente ayer, pero después me interesaría también hablar un poco de política y de esto que veníamos charlando recién en la mesa, sobre cómo dos candidatos con muchas chances de llegar a la presidencia tienen una postura absolutamente rupturista sobre lo que tiene que ser las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas en este país, y vos sin ninguna duda sos una voz autorizada para opinar al respecto. Pero empecemos por Macri una vez más, que lamentablemente tenemos que volver a escucharlo hablando ligeramente sobre este tema tan doloroso. Bueno, en realidad no es la primera vez que lo dice. Ya el año pasado creo que fue, en otra presentación de su libro en Miami, dijo también y se refirió a Santiago de una manera muy despectiva, como bajándole el precio, diciendo Oh, esa se está cortando un poco, Sergio. como si fuera algo... bueno, ¿se escucha ahí? Ahí sí, ahí sí. Hola. Sí, ahí te escuchamos bien. Decía que anteriormente lo había hecho presentando el libro en Miami, llamándose a Santiago de forma despectiva también, como si fuera el artesano y ninguneándolo, bajándole el precio. Se ve que eso le sirvió porque después agarró y ahora vuelve con lo mismo. Y a Santiago el macrismo lo utilizó electoralmente. Cada vez que necesitó recurrir a eso, lo hizo. Obviamente en el 2017, después puedo ampliar, pero voy puntualmente a Macri. Lo hizo en las PASO del 2021, que lo volvió a mencionar, y ahora, otra vez, sobrevalorando el accionar de Patricia Bullrich, respaldándola, y tratando de, o sea, como si Santiago se hubiese metido en el río a nadar, se hubiera ahogado solo. Es un por haber hecho eso. Lo que Macri está ahí, digamos, no teniendo en cuenta, tal vez porque viven en una nube. La verdad llega un momento en el cual yo trato de tener calma y ser un poco educado, pero hay cosas que ya parece que te toman de pelotudo, porque a 6 años que niegue que ingresó la gendarmería, que hubo una represión, que hay una denuncia desde el propio Ministerio de Seguridad, que hay libros fraguados sobre armamento, municiones, vehículos, fajas de seguridad que fueron rotas de los vehículos cuando fueron a peritar, que el juez no hizo ninguna reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017, que estuvo 78 días desaparecido, y la cantidad de evidencia que hay y que nunca investigaron, y que su secretario tenía agendado cuando le hicieron un peritaje en su celular, diciendo que el juez Geral era de ellos y que Maíquez lo iba a ir a ver. Entonces cuando dice eso, la verdad que no solo genera impotencia, sino que también la comodidad del periodista que está al lado y se ríe y no le dice absolutamente nada. O sea, es como desde los medios de comunicación que tiene a disponibilidad, que también se puedan prestar para escuchar semejantes estupideces de un tipo que la verdad que a mí me asombra que haya sido presidente, pero bueno, marcó un antes y un después en la política, porque ahora lo tenemos a Milei, evidentemente que tan mal no le fue en ese sentido. Sergio, buen día. Giselle Teper te saluda. ¿Cómo estás? Te quería preguntar por qué crees Hola, Giselle, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Que Mauricio Macri tiene tanto ensañamiento, ¿no? Con Santiago, con su memoria, y qué mensaje representa, ¿no? Porque efectivamente le está hablando a algunas personas con un mensaje en particular cada vez que reabre este tema y de la manera que lo hace. Requiere de ese tipo de coraje. Ahí justo, hola. Sí, se coló el audio. Sí, ahí justo escuché, Gisela, hasta que me dijiste por qué había calado en tantas personas o algo así. No, sencillamente, ¿por qué crees que hay tanto ensañamiento de Macri con este caso en particular y qué mensaje es el que está dando cada vez que habla de esta manera sobre el caso? Yo lo que creo que en realidad él es algo que nadie lo interpelaba, estaba acostumbrado a decir y hacer lo que quería. De hecho, si nos remitimos a toda su historia de agarrar, fundir un correo, saquear y bueno, la cantidad de cosas que viene haciendo, y que haya 6 años y él
no puede haber cerrado una causa. O sea, con todo el poder que manejan, que seguimos y seguimos y seguimos, entonces me parece que es una materia pendiente y que le jode mucho el tema de Santiago y que necesita todo el tiempo, o sea, ese es como, es un caballito de batalla ¿no? Lo tienen, por un lado te tira eso y por otro lado Bullrich tira Nisman. Entonces como son argumentos que tienen para seguir sosteniéndolo, así como también le sirve que exista algo que no existe, ¿no? Como te hacen creer que existe un grupo terrorista que es la raza de los mapuches, entonces son los más peligrosos que hay, que ellos en 4 años no lo pudieron exterminar, parece. Entonces, como son tan peligrosos, el no existir es algo que nunca lo van a erradicar. Entonces, le sigue sumando. Y lo de Santiago es algo que lo interpela, porque la verdad que cuando pasan esto del repudio general y todo, va más allá de lo que tiene que ver con algo partidario. Entonces me parece que es una materia que él tiene pendiente, que no pudo hacer lo que quiso. Y de hecho, por eso también a 6 años necesita volver a decir que se ahogó solo, porque no es convincente lo que hicieron. Sergio, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. Y ahí te retomo también algo que preguntaba Gise, porque lo veníamos charlando un poco, ¿no? Pareciera ser como que Macri, incluso frente a, digamos, al resultado que obtuvo Javier Milei en las elecciones, aparece como el gran referente de Juntos por el Cambio para mantener ese discurso completamente extremo. ¿A quién te parece que le está hablando y cuál es el mensaje que le da a la sociedad sobre esto, ¿no? Donde empezamos a ver frases que realmente retroceden, ¿no? Algunas personas relativizando lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar, proyectos de ley que habilitan a disparar por la espalda a los efectivos de las fuerzas de seguridad. Bueno, lo que pasó la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, que un policía asesinó también a un manifestante por una maniobra para reducirlo asfixiándolo. Digo, ¿en qué contexto nos estamos encontrando ahora y a quién se dirigen este tipo de dichos? En realidad le está hablando a gente que no todos son los que a los que les llega con ese mensaje de odio y de que el de al lado no te importa nada, de empatía, sino también le está hablando a un sector en el cual por ahí llega a fin de mes, tiene distintos problemas, entonces la manera de encontrar en algún lugar una culpabilidad hace que se tire con eso. Entonces vos escuchás eso, escuchás al otro que después se bajó de ese edificio porque estaba que de esa manera se iban a erradicar los heteros. Esto que pasó en el Obelisco con Facundo Molares es la prueba de que si lo de Santiago hubiera avanzado, hubiera una repercusión, si hubiera hecho una investigación, si hubiera juzgado, no habría ido en tener que ver a tener un muerto más, asado a la vista de todos, con esta liviandad, esa naturaleza de decir, se infartó. Entonces, Maldonado se ahogó solo, Molares se infartó. Y eso es algo que también la gente lo ve y te pone uno menos. O sea, como que son todos delincuentes. El problema de que esa gente no llega a fin de mes, que no puede agarrar y irse de vacaciones como que son de situaciones en particular, hacen que encuentren un culpable y también canalizar por ahí. Entonces, nadie te dice y explica el por qué Benetton tiene 900.000 hectáreas, por qué había una comunidad de pueblos originarios llamando su tierra, por qué hubo un pibe que fue diario con esa comunidad, algo que no hizo en lo que tendría que haber hecho el Estado, en escuchar a esa comunidad para ir a recuperar una tierra. Entonces, de todo eso, lo que es que es bajar a toda la gente que se manifiesta y todas aquellas que terminan siendo una referencia. O sea, si Santiago era un riente, porque era un blanco que se metió con los mapuches, bueno, esto no puede ser. Esto hay que sacarlo, esto no va. Si alguien va y se presenta en el Obelisco, no puede ser. Si los piqueteros reclaman, tampoco. Que nadie le dice, por ejemplo, a los piqueteros
te vamos a dar una solución. No se le dice, vamos a abrir tanta fuente de trabajo, esto no va a pasar, no le dan una solución. Todo lo que te dicen es cómo los van a sacar, cómo los van a reprimir, falta que digan y que empiecen a hacer un concurso, cómo los van a matar. O sea, y cuando decís esto, estamos ahí nomás, o sea, no hay una... el otro día estaba mirando un capítulo de Black Mirror, medio de esto de cuando ponen los hashtags. Automáticamente el viernes cuando pasó lo de que sale el juez Geral, cierra la causa o intenta cerrarla por segunda instancia, porque nosotros lo que hicimos fue apelar ayer, después se lo puedo ampliar, automáticamente salen con este hashtag de que yo tengo que devolver todo, que soy un chorro. Lo digo esto de manera personal, porque ya no se trata de la deshumanización de Santiago, de la denigración que hay de lo que hacen con las personas, sino de que ya los que quedamos, después que seguimos luchando, cómo te llevan a un lugar en el cual para que te empiecen a odiar. Entonces ya el odio no es solamente con Santiago, es con los que seguimos, ya puntualmente, ya lo pueden decir. Entonces antes nos asustábamos de que había trolls y lo decían. Después empezó la gente de carne y hueso, que era alguien que vos no conocés. Ahora ya lo dice alguien que fue presidente, que tiene un cargo en la FIFA, que tiene que está, digamos, es una expuesta políticamente, y ya lo dice con una cierta autoridad, y vos no podés hacer nada contra él, porque si acudís a la justicia no te responde. Entonces, de esa manera es que todo se va llevando mucho a la derecha, cada vez más. Entonces, después de las elecciones de que Milei, también otro fenómeno que no se puede explicar, saca tantos votos, ellos tienen que agarrar y revalidar eso. Entonces cada vez se va corriendo más a la derecha, a lo cual no sé cómo termina. O sea, el límite para mí fue lo del asesinato de Molares en el Obelisco. El pensado que hace casi un año, con el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández, era el límite, decir, bueno, che, hasta acá llegó. Pero bueno, me parece que también es una responsabilidad nuestra, como ciudadanos, de que yo escuchaba, bueno, si la tocan a Cristina, que quilombo sonó más, bueno, la tocaron a Cristina, no pasó nada. Está clarísimo. Digo en esto, ¿no? Cómo dejamos que cada vez sigan. Entonces yo la verdad que llega un momento en el cual me parece que de seguir así, ya no seguir pensando que el amor va a vencer al odio, porque evidentemente algo está fallando. Entonces nos quieren llevar a un lugar en el cual haya una confrontación y que vayamos a otro punto en el cual corra mucha sangre. Y la verdad que esa época ya pasó, fue mala, se perdieron muchas vidas, y todas de este lado. Y ahora va llevando a que esto estalle de una manera, pero no solamente en Argentina, es en el mundo que está ocurriendo eso. Y ya no hay ninguna voz autorizada que pueda decir algo, porque salen enseguida a atacar de una manera que ya no hay personas como, no sé, como salieron ahora Trueno, Catriel, Lali Espósito, a manifestarse y decir algo que los atacan y los hacen pedazos. Está clarísimo, Entonces, Sergio. Tenemos que cortar acá la conversación, pues ya estamos terminando el pase.